Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Para mí, de nuevo, es un gozo y un privilegio poder estar con ustedes en sus casas en estos momentos que todavía nos tiene confinada la pandemia, pero la palabra de Dios no está confinada y de esa manera, y gracias a la tecnología que nos facilita las cosas, pues podemos juntamente en distintos lugares también en ese momento meditar en esa palabra. Y damos las gracias al Señor por esto, por estos momentos. Hoy el tema, y entrando ya en el capítulo 8 de Marcos, es la demanda de una señal y la advertencia contra la doctrina falsa. Y el texto que vamos a mirar es el texto de Marcos capítulo 8, son los versículos 1 al 21. Y como es mi costumbre, pues voy a leerlo por partes, pero antes de entrar en ello, una pequeña introducción. Estamos ya entrando en el capítulo 8, y en ese capítulo 8 nos encontramos con un milagro que ya parece que lo teníamos en el capítulo 6. Yo no sé si a ustedes les gustan ese tipo de pruebas donde tienes dos imágenes y parecen iguales a primera vista, pero si te fijas un poco, pues puedes ver diferencias. Y a veces, pues, la pregunta es, bueno, encuentre 10 diferencias entre ambos fotos. Y algo por el estilo tenemos aquí. Bueno, son dos historias que parecen que son similares, pero son similares, no idénticas. No se habla de la misma ocasión y lo veremos en su momento. Es, para decirlo así, la multiplicación de del milagro y es el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Y voy a leer estos versículos, empezando en el capítulo 8, versículo 1, voy a leer hasta el versículo 10. Dice así: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviara en ayunas a sus casas, se desmayarían en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Y les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Vamos a hablar con Dios. Señor nuestro Dios, te damos las gracias también en esta mañana por tu presencia entre nosotros. Gracias por concedernos el privilegio de abrir nuestras Biblias para meditar en esas palabras que nos han traído vida eterna. Señor, gracias que tú nos sigues hablando a través de tu palabra. Gracias por este privilegio que tenemos de poder abrirla y estar a tus pies para escuchar lo que tú nos quieres decir a través de tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que tú bendigas esto, lo que vamos a considerar
en estos momentos. Ábranos en el entendimiento para que podamos comprender lo que nos quieres decir. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén. Eso es lo que tenemos aquí en el capítulo 8, es de cierta manera como una repetición del milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Pero hay diferencias. Bueno, ya lo habrán notado, sin lugar a duda. En la primera ocasión que consideramos en el capítulo 6, esto marcaba el final de su ministerio en Galilea. Era un ministerio exclusivamente para judíos. Y aquí, ya lo habrán averiguado, marca el final del ministerio entre los gentiles. Le vimos con la mujer sirofenicia, con el hombre sordomudo, y ahora se encuentra en Decápolis, que es la parte norte de lo que hoy es Jordania. Entonces, vemos realmente aquí Jesucristo en un ministerio internacional dedicado particularmente a los gentiles. Y nos llama la atención que también ese ministerio a los gentiles, Jesucristo lo cierra, para decirlo así, repitiendo el mismo milagro, pero claro, en otras circunstancias y en otro lugar. Que por cierto, lo del comer en la presencia de Jesús es algo que también se repite en su tercer siglo, cuando él termina, para decirlo así, oficialmente su ministerio en Judea. Lo hace de otra manera esta vez, pero es en el marco de la comida de la Pascua, donde él también, en este caso, no haciendo un milagro, pero estando juntos con sus discípulos y terminando también solemnemente esa parte de su ministerio. Lo dicho, no es el mismo milagro, hay diferencias y creo que hemos entendido la intención que Jesucristo tenía con todo esto. Hay una lección en ese sentido adicional. Este milagro lo hace para los gentiles de Decápolis, esa zona que también forma parte del Imperio Romano, pero que no pertenece en ese sentido a la jurisdicción ni de Galilea ni tampoco de Judea. El otro, por cierto, simplemente para repetirlo, lo hacía en las orillas o muy cerca del mar de Galilea, cerca de Betsaida, en un sitio ya dentro de Galilea. La misma duda de los discípulos lo vemos. ¿Jesucristo podría ayudar? Bueno, aquí vemos que estaba con ellos durante 3 días. Y les dice a sus discípulos, Jesucristo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo. Obviamente él en ese tiempo les estaba enseñando, y esa enseñanza de Jesucristo también cayó en tierra fértil entre ellos. ¿Haría Jesucristo lo mismo para los gentiles que él haría o ha hecho, mejor dicho, para los judíos? Y la respuesta es sí, hace el mismo tipo de milagro. Y como ya hemos dicho que en el capítulo 6, la quintesencia, la enseñanza central es simplemente que aquí ha llegado el Dios proveedor, el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que es capaz de sacar de la misma tierra pan para dárselo a la gente. Pero la enseñanza es que Dios nos da también el pan para enseñarnos esas verdades preciosas. El hombre no solo vivirá del pan, sino de cada palabra que pasa por la boca de Dios. Y esto es el trasfondo de lo que tenemos también aquí. La lección en ese sentido está claro, pero la
lección adicional en este caso es el pan de vida también ha llegado para los gentiles y esto es una excelente noticia. El ciclo que empezó con la ayuda a la mujer sirofenicia, luego el hombre que estaba mudo, tartamudo, y ahora lo que él hace en tierras de Decápolis. No voy a entrar en todos los detalles porque ya lo hablamos en las cosas que son similares en el capítulo 6. Por eso, simplemente mencionar un punto que me llama la atención que no lo mencioné en el capítulo 6. Vemos la misma cosa en el versículo 8. Dice, comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Jesucristo no tira la comida a la basura y esto tal vez no puede ser considerado como una aplicación demasiado espiritual. Pero también como cristianos nos llama a tratar la comida como algo precioso y lo estamos haciendo, creo. Yo por lo menos no conozco a nadie que es creyente que tira fácilmente comida a la basura. Por eso damos las gracias al Señor por lo que Él nos da. El mundo no sabe de esto y esto es una de las cosas, dicho sea de paso, que marca la diferencia. Cada vez que inclinamos nuestra cabeza también en presencia de gente que no son creyentes, damos testimonio que como cristianos estamos profundamente agradecidos por lo que Dios hace en nuestras vidas también en cuanto a la comida. Es un testimonio que no deberíamos dejarlo fuera. Ya que no quieren dar las gracias con nosotros en voz alta, pues nosotros en un momento de recogimiento podemos darle las gracias al Señor en cualquier situación por la comida que Él nos da. Y con esto quiero llegar directamente a los versículos que ahora sí que vamos a considerar con más detalles, que primeramente voy a leer los versículos del 11 al 13. Ahora, está Jesús en la zona de Dalmanuta. Dice, bueno, voy a repetir el versículo 10, luego entrando en la barca con sus discípulos vino a la región de Dalmanuta. Entonces, estamos de nuevo al norte, más o menos esa zona norte del mar de Galilea. Dalmanuta es lo que vemos ahí detrás de mí. Esto es uno de los sitios emblemáticos de donde en su momento estaba esa ciudad de Dalmanuta, que en la actualidad no existe, pero tenemos algunos de los restos arqueológicos y como podemos ver en el fondo siempre esa estampita tan bonita del mar de Galilea y de lo que hoy llamamos los altos del Golán, que es precisamente la zona de donde vino Jesucristo, esa zona de Decápolis. Entonces dice el versículo 11, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. O sea, él llega a la zona de Dalmanuta y todo vuelve a las andadas, como suele decir. Otra vez está en territorio judío y otra vez se encuentra con los mismos oponentes de siempre. Los fariseos que le discuten todo lo que está haciendo, que ponen en entredicho todo su ministerio. De nuevo, de todo lo que estaba haciendo durante semanas y meses en Galilea, aún tienen la osadía de pedir señal.
empiezan a discutir con él y quieren tener una señal. Y ahora lo peor, no porque finalmente se convenzan para que realmente pueden confesar que aquí está el Mesías. No, lo piden con malas intenciones, lo piden, como dice aquí el texto en el versículo 11, para tentarle. O sea, quiere decir para ponerle una trampa. Allí ya estuvimos en su momento, cuando incluso haciendo milagros, ellos lo simplemente mencionan para decir, bueno, hace el milagro porque Satanás le ayuda. Ahora, es para como repetirlo, haz algo para demostrar que eres de verdad enviado por Dios. Pero, ¿qué más pide esa gente? Además, como acaba de decir, no piden señal para creer, sino para poder atacarle. Se acercan a Jesucristo con malas intenciones y lo hace tanta gente hoy en día que leen los evangelios no con otra intención, sino para encontrar cosas que luego pueden echar en falta o para poder acusar y decir, mira, aquí hay una contradicción y esto no puede ser así. Esa forma de acercarse a Jesucristo realmente no ha cambiado hasta el día de hoy. Esperan que ellos reciban una señal para de esa forma poder desprestigiarle. Y ahí entra una cosa que es característica de Jesucristo. Él no se deja presionar. Él no deja que los enemigos del evangelio, de su ministerio, le escriben la agenda. Él no se deja arrinconar. No se deja manipular. La coalición que siempre se vuelve contra él es interesante. Aquí están los fariseos. En otro lugar, pues son los saduceos. Y es muy curioso que ya hay una notable diferencia entre ambos. Los fariseos eran sectarios, eran realmente gente fanática hasta más no poder, gente muy religiosa. Pero los saduceos eran racionalistas. Eran como los teólogos modernos que no admiten ningún tipo de milagro. Todo tenía que ser explicable de forma racional. Poco terreno en común tienen estos dos grupos. Y a veces incluso se les unen también los herodianos, que son simplemente políticos. No tienen los tres nada que ver, solamente en una cosa están todos de acuerdo. Rechazan a Jesucristo. Y hasta el día de hoy funciona esa coalición. Esa coalición entre gente religiosa, entre gente fanática, los racionalistas y ciertos políticos que hacen todo lo posible para arrinconar la fe cristiana y quitarle el derecho de vivir. No han cambiado los tiempos en 2000 años. Tenemos exactamente lo mismo hoy en día. En una cosa, el mundo está de acuerdo en su rechazo de Jesucristo. Nos enseña algo sobre la oscuridad en el corazón humano. Con el mismo señal que Dios nos ha dado, Dios encarnado, aún se atreven a pedir señal a Jesucristo. Su propia vida, su propio ministerio ya era señal en sí. Y sin embargo, para ellos no vale para nada. ¿Cómo reaccionaría el Señor Jesucristo ante esas, lo que podríamos llamar hoy, provocaciones? Ante esa forma de tirar por la borda y desprestigiar todo su ministerio. Le duele.
Dice el versículo 12, gimiendo en su espíritu, dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Tremenda la respuesta del Señor Jesucristo. Gime en su espíritu. Tenemos algo por el estilo en otros lugares. Por ejemplo, en el capítulo anterior, capítulo 7, versículo 34, donde dice, levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efatá. O cuando, esto lo tenemos en Mateo capítulo 10, cuando él ve a la gente, la multitud de la gente que se había reunido para escucharle, le duele. ¿Por qué? Porque están perdidos. Y dice, como ovejas sin pastor. Y aquí también ese rechazo de parte de los fariseos, en este caso, no le enfada, es mucho peor. Le pone profundamente triste. Ese suspiro de Jesús, ¿cuánto significa? Se daba cuenta como iban directamente con toda su religiosidad, con toda su inteligencia, con toda su autoestima, su orgullo, su soberbia, que directamente iban rumbo al infierno. La tristeza divina ante la incredulidad y el pecado se expresa en este versículo. Ahora, ¿cuál es nuestra actitud frente a los pecados del mundo? ¿Indiferencia o tristeza que solamente el Espíritu Santo puede producir en nosotros? Gemimos a veces sobre los pecados de nuestra generación, como por ejemplo Lot. Segundo de Pedro capítulo 2, versículo 8 dice que el hombre estaba abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, dice Pedro, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Hemos todavía mantenido la capacidad de sufrir, a veces hasta físicamente, de lo que nos rodean, cuando vituperan, cuando ponen en ridículo a todo lo que es sagrado. ¿Nos causa indiferencia o todavía somos capaces de sentir dolor, tristeza y a veces incluso gemir casi de forma física ante las cosas que nos rodean? O allí está el testimonio de Pablo en capítulo 9 de Romanos, versículo 2, cuando él habla de su propia gente que rechazaba el evangelio. De tal manera dice, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Sí, como creyentes también nos toca sufrir a veces ante esta indiferencia agresiva del mundo. Solamente el corazón que no sabe nada del amor de Dios es indiferente por lo que se refiere al estado espiritual de sus amigos y vecinos. No nos pueden dejar igual. No nos pueden dejar indiferente. Y aprendemos aquí otra cosa. La incredulidad tampoco se deja convencer por un milagro. Vamos por un momento al Evangelio de Lucas, al capítulo 16. Lucas 16 y el versículo 31 dice el Señor, dice Abraham, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán,
aunque alguno se levantare de los muertos. Ni la resurrección es argumento suficiente para un mundo en modo de rebeldía. El orden en el Nuevo Testamento es creer es ver, no ver es creer. Hebreos 11, versículo 1, empieza con esas famosas palabras que los ojos de la fe ya ven lo que todavía no es. Y esto solamente es posible cuando alguien nos quite el velo de nuestros ojos. La reacción del Señor aquí es fulminante, pero no expresada en palabras, sino en sus actos. Él se va. Se niega a darles ni una sola señal. A partir de ese momento, el juicio ha comenzado en sus vidas. Lo peor no es que Dios se enfade con nosotros. Lo peor no es que Dios nos castigue. Lo peor es cuando Dios se retira y cuando Dios se calma, cuando Dios se calla. Qué triste es lo que leemos aquí. Versículo 13. Dejándolos, volvió a entrar en la barca. Se va de la región de Dalmanuta por la incredulidad con la que tenía que enfrentarse y no hizo ahí ni un solo milagro. Igual como en su ciudad donde él creció, en Nazaret. Eso cumple el refrán que no hay persona más ciega que aquella que no quiere ver. Y aquí tenemos un ejemplo elocuente de esa verdad. Jesucristo usa lo que ocurre aquí, lo que estaba ocurriendo, lo toma como ejemplo para enseñar a sus discípulos ahora sobre los peligros de la falsa doctrina, que obviamente los fariseos acostumbraban a difundir. Leemos el versículo 14. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Otra vez están en la barca y cruzan de nuevo el lago y otra vez hay un problema, que parece que cada vez que cruzan el lago hay un problema. Bueno, primero había la tempestad y la tormenta. Luego un susto de muerte que parece una fantasma les iba a visitar ya de madrugada. Y luego ahora pues tienen que remar otra vez con muy alta probabilidad contra el viento que normalmente viene del oeste o del noroeste y ni siquiera pues tienen nada que comer. O sea, ni siquiera una chocolatina, nada. Lo único que tenían era un poco de pan. Bueno, un poco de pan entre 13 hombres en este caso no es absolutamente nada. Dice el versículo 15, y ahora viene la advertencia del Señor. Voy a leer del 15 al 21. Él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Es que los discípulos son un ejemplo tremendo de incomprensión. Bueno, igual como tú y yo. Jesús les advierte en palabras sencillas simplemente contra esa levadura. No está hablando del pan, no está hablando de nada que tiene que ver con la comida física, sino se refiere a la comida espiritual, a la doctrina. La levadura para los discípulos, perdón, para los judíos en términos general era un símbolo de mala influencia, símbolo de maldad. Es masa fermentada
Y los judíos en sus tradiciones identificaron la fermentación con putrefacción. La levadura, como me imagino que todo el mundo sabe, particularmente aquellos que ya han hecho su propio pan o otra cosa que se hace en el horno, la levadura tiene la característica de cambiar y penetrar toda la masa en la cual es puesta. Por lo tanto, es idóneo para servir de símbolo para el pecado y la mala influencia que corrompe toda la vida. ¿En qué consistía esa levadura espiritual y esa influencia nefasta y maligna? Bueno, los fariseos eran hipócritas. Su formalismo, su falsa religión, su énfasis sobre las tradiciones realmente convertían lo que Dios había revelado simplemente en una fe sectaria. Los saduceos, como antes dije, se creyeron más inteligentes. Su racionalismo, su materialismo estaba completamente opuesta a la palabra de Dios. Y luego los de Herodes, los herodianos, buscan el aplauso típico para los políticos y los placeres de este mundo en vez de obedecer a Dios. Esto era la mala influencia. Esto era, para decirlo así, la masa de la cual Jesucristo habla aquí, que es convertido en algo inmundo, como dice aquí, por la levadura. Ahora, los discípulos no cogen el mensaje y piensan que era porque ellos se olvidaron de traer pan. Pero de esto Jesús no habla. No era su intención de echarles nada en cara. Está hablando con otro tipo de levadura. La levadura puede cambiar a lo largo de los años y por eso el Señor dice en el capítulo 26 de Mateo, en el versículo 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y esa es la razón porque tenemos que estar atentos, velar y orar para no caer en ese peligro. El enemigo más grande de la iglesia desde el inicio nunca han sido las persecuciones. Es algo que viene desde fuera y la iglesia siempre ha sabido defenderse contra esto. El enemigo más grande para la iglesia es lo que viene de dentro, es la doctrina falsa que está corrompiendo y puede corromper potencialmente todo. Un poco basta. Y por eso somos llamados, por lo que Jesucristo dice aquí, no tolerar las ideas equivocadas, las doctrinas falsas en nuestro corazón, lo insignificante que nos parezcan. Puede ser la causa de muchos problemas para ti. Por eso tienes que preguntarte una y otra vez, ¿lo que estoy creyendo realmente es enraigado en la palabra de Dios? ¿Se apoya con la palabra de Dios? Indudablemente hay amenazas grandes para la iglesia en nuestros tiempos. Las ha habido siempre en los 2000 años que llevamos de historia de iglesia. Pero hoy estamos particularmente en peligro. ¿Por qué? Porque el conocimiento bíblico, el conocimiento de la sana doctrina, el conocimiento de lo que está escrito está disminuyendo entre los creyentes. Por eso, infelizmente, también hay gente que, por un lado, acepta la Biblia, pero que sigue creyendo que algo sí que tengo que hacer para añadirlo a la gracia divina. Hay otros que dicen, no, bueno, la palabra de Dios es importante, pero también es importante que lo que Dios me dice a mí personalmente en visiones
en revelaciones especiales. ¿Y cuánto daño se ha hecho con ese tipo de personas que continuamente nos están engañando de esa forma? Todo ese movimiento de depender de mis sentimientos en contra de lo que dice la Biblia no es otra cosa que lo que leemos aquí, algo que sirve como levadura para poco a poco extenderse a toda la masa. Podríamos hablar del amor al dinero, de ese afán nefasto de buscar protagonismo, de restarle a Dios su gloria y buscarla para nosotros. Y podríamos seguir y seguir y seguir con ese tema. Mucho cuidado. Un poco de levadura puede leudar toda la masa. Obviamente, lo que vemos aquí a partir del versículo 17, cuando Jesús se da cuenta de lo que piensan sus discípulos, bueno, les pone aquí 8 preguntas, que es muy interesante. En el versículo 17 pone, ¿qué discutís porque no tenéis pan? Ellos estaban asistiendo a nada menos que 2 milagros donde Jesucristo había convertido un pan o 2 panes o 5 en muchos y siguen con el mismo rollo, para decirlo así. Tienen miedo a que se quedarían con hambre teniendo a Jesucristo en el barco. Es una forma de incredulidad. Segundo, ¿no entendéis ni comprendéis? Esto habla de la dureza de su corazón. Aún tenéis endurecido vuestro corazón, añade. Luego, les echa en cara su falta de observación correcta. Versículo 18, teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. No ven correctamente, no escuchan correctamente. Antes de abrir la palabra de Dios, tenemos que pedirle a Dios que Él nos ayude a escuchar bien y a ver bien. Y luego, ¿no recordáis? ¿Habéis perdido la memoria de las cosas que yo he hecho? Bueno, somos muy dados a ese tipo de pecados. Con tanta facilidad olvidamos. Piensa de cuántos peligros, de cuántos problemas el Señor te ha sacado a ti, me ha sacado a mí. Y muchas veces simplemente nos olvidamos de las cosas que Él había hecho. Y luego Él añade el ejemplo concreto. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿y cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Él les pone un ejemplo del pasado reciente. Creo que tú y yo podríamos escribir un libro de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, cómo nos ha guiado, cómo nos ha amado, cómo nos ha protegido, cómo ha puesto las cosas, las circunstancias de tal manera que podemos llegar incluso a este año 2021. En cuántas ocasiones el Señor nos ha consolado y nos olvidamos. Una sugerencia, ¿por qué no lo escribes en un cuaderno o en tu ordenador o en tu teléfono móvil? Es tan fácil hoy para no olvidar simplemente. Pero no solamente nos olvidamos lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, sino también somos muy dados a olvidar lo que Él nos ha enseñado, las doctrinas, lo que hemos escuchado y entra aquí y sale por aquí. Por eso es tan importante traer la Biblia a los cultos,
a las enseñanzas de la palabra de Dios. También, si para algo sirve para esta serie, es tan importante seguir con la palabra abierta, y si quieres apuntar algo para no olvidarlo, apúntalo. Y luego surge otro problema, que a veces es la falta de aplicar esas doctrinas a nuestra vida diaria. Cuando vuelves a casa, cuando luego cierras los ojos y te levantas el día siguiente, todavía puedes recordar lo que has aprendido. Si nos olvidamos cómo esto va a cambiar nuestras vidas. Si lees la Biblia, ¿cuáles serán las consecuencias prácticas de lo que acabas de leer? O simplemente cambiar de opinión porque has aprendido algo más de la palabra divina. Nos quedamos con esa pregunta hasta el final. Una pregunta para reflexionar y para meditar. ¿Aún no entendemos nosotros? Y por eso vamos a pedirle al Señor que Él nos abra el entendimiento para que podamos entender lo que Él nos quiere decir y no olvidar un poco de levadura puede leudar toda la masa, todo el pan que representa nuestra vida. Por eso es bueno pensar qué son las cosas que permito en mi vida en contra de la voluntad de Dios. Deja que Dios te ilumine, o porque tal vez en este momento sabes perfectamente que Dios te está hablando. ¿Qué cosas hay en tu vida que deberían salir para no estropearlo todo? Si te preguntas esto, Dios te va a dar la respuesta. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, queremos darte las gracias por lo que acabamos de escuchar de tu palabra. Como los discípulos se olvidaron de las cosas que tú habías hecho en su vida con tanta facilidad. Pero Señor, nosotros no somos mejores que ellos. En cuántas ocasiones nos hemos olvidado de las bondades que tú has hecho en nuestras vidas, y te pedimos, Señor, que nos perdonas por esto. Ayúdanos de no tener una memoria tan corta, sino de reflexionar y entender que tus pensamientos sobre nuestras vidas son pensamientos de paz. Y nos has cuidado y nos has traído hasta aquí. Hasta aquí tú nos has ayudado. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a tomar en serio tus advertencias y no permitir cosas en nuestras vidas que no son conformes a tu voluntad. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén. Que Dios te bendiga.